Puedes tomar asiento, mi hermano. Si hay alguien ahí que no ha saludado, dile hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, bueno tenerte acá. Eres de bendición a mi vida, dile. Aunque sea nada más para hacerle sentir bien. Y bienvenidos, si las visitas, bienvenidos también. Bueno, a tenerles acá. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy tenemos varias celebraciones. El día de hoy tenemos la Santa Cena. El día de hoy tenemos los cumpleañeros. Y también tenemos bautizos. Sí. Nos alegramos cuando las cosas van marchando así, ¿no? Y hoy continuamos una vez más con el tema que iniciamos la semana pasada, hablando del bautizo. Y decíamos la semana pasada que el bautizo era una seña de que estamos en un pacto con Dios. Era una seña pública. Y lo comparábamos nosotros con el arco iris allá en el tiempo de Noé. Y lo comparábamos con la circuncisión en el tiempo de Abraham. Que todos eran señas de que estábamos metidos en un pacto con Dios, ¿no? Así que cuando vimos en el Nuevo Testamento nos dimos cuenta también, a través de la Escritura, de que el bautizo, lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer, el bautizo era esa marca pública, visible, de que nosotros estábamos en un pacto con Dios. Y tú y yo estamos en un pacto con Dios, una relación con Dios eterna. Un pacto, una de las características claves del pacto es de que es para siempre. Un pacto es para toda la vida. Cuando alguien muere se rompe el pacto, ¿no? Pero tú vas a resucitar. Amén. Entonces quiere decir que el pacto continuará y Dios no muere, así que este es un pacto eterno, ¿no? Hay algunos puntos que decíamos la semana pasada como un recordatorio de lo que hablábamos la semana pasada, al decirle que era una señal de este nuevo pacto que tenemos con Dios. Decíamos que era una ordenanza, lo leíamos. Jesucristo le dijo a los discípulos: ir y hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Fue una ordenanza, ¿no? Les dijo: vayan y hagan, ¿no? La otra cosa que decíamos la semana pasada es de que era un acto de obediencia público. Es el primer acto de obediencia público del creyente. Le dice al mundo entero: ahora soy parte de esto que se llama iglesia. Iglesia lo que quiere decir es congregación o comunidad de gente congregada. Eso es lo que quiere decir iglesia, que viene de la palabra eclesia. Así que somos parte de eso. Y es un asunto universal, ¿no? Nosotros no somos la única iglesia cristiana. Hay montones de iglesias, de congregaciones en todo el mundo, ¿no? Y otra cosa que decíamos acerca del bautizo también es de que es un acto voluntario y es un acto de convicción. La persona está convencida de que ha encontrado su salvación en Cristo Jesús. Y decíamos también de que la persona estaba convencida de que tenía un pacto con este Dios, y entonces públicamente anunciaba a través del bautizo, ¿no? Eso es un acto voluntario y es un acto de convicción. Cuando digo voluntario es porque la convicción está en el corazón y no vas a la fuerza a hacerlo, porque sabes que algo ha pasado en tu corazón. Así que el día de hoy continuamos con este tema. Vamos a abarcar un poquito más en esto, pero vamos a regresar un poquito a la historia. De pronto algunos pudieran preguntarse por qué esto es necesario o por qué esto lo hacemos como creyentes. Bueno, en la historia bíblica nos damos cuenta de que Dios creó al mundo y creó al ser humano, creó al hombre y a la mujer, y los creó en un estado de inocencia, en un estado de perfección, con la promesa de que si se mantenían en obediencia iban a incrementar su estado de perfección, iban a incrementar su estado de conocimiento y su estado de relación con Dios. Y entonces Dios les dijo, los puso en un huerto y les dijo: aquí hay un árbol del que ustedes no tienen que comer, porque el día que coman de este árbol ustedes morirán. Pueden comer de todo lo que se les antoje, pero por favor no coman de este árbol, ¿no? El acto de desobediencia
las leyes de Dios realmente no importaban en su vida y ellos harían lo que ellos quisieran. Bueno, ustedes saben la historia. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y eso produjo la muerte. La muerte lo que quiere decir es separación. Entonces, hubo una separación entre Dios y su creación en cuanto a humanidad. Y ustedes que han leído la historia sabrán de que Adán y Eva fueron sacados de aquel paraíso terrenal y fueron puestos en otro lugar. Y se les prohibió la entrada. Ese lugar simbolizaba el lugar de comunión con Dios. Entonces fueron sacados del lugar donde podían tener comunión con Dios. Eso era lo que trajo el pecado en la humanidad. Y el otro asunto con Adán y Eva es de que ellos eran representantes de toda la humanidad. Quiere decir de que lo que ellos hicieran, todos nosotros íbamos a ser responsables de lo que ellos hicieran. Por eso el día de hoy todos estamos con lo que conocemos como el pecado original. Eso quiere decir que desde nuestro origen nosotros venimos manchados con el pecado. Así que cualquiera de ustedes, como yo, somos pecadores. El que tienes a tu lado es un pecador. O la que tienes a tu lado es una pecadora. Y algo que decía la ley también es de que la paga del pecado es muerte. Entonces tú y yo nacemos con una condena. Tú y yo nacemos con una condena de separación de Dios. Y a su tiempo, pues nuestro cuerpo también terminará sus días. Y entonces pasaremos a la otra etapa de una separación eterna de Dios. Entonces, lo que vino a hacer Jesucristo es a dar solución a ese problema. ¿Cómo podemos nosotros pagar el precio del pecado sin morir si la paga es muerte? No tenemos otro tipo de moneda de cambio para hacer las cosas diferentes. La única forma de pagar el pecado es a través de la muerte. ¿Cómo le hace la humanidad entonces para pagar la deuda que tiene, pero no morir? Es imposible para el ser humano. Es imposible para nosotros pagar el costo de nuestra vida de pecado. Y de pronto tú te dirás, bueno, yo no soy tan malo como fulanito, como Jeffrey Dahmer, por ejemplo, el hombre que se comía a sus víctimas, y nos comparamos con él y diríamos, bueno, no somos tan malos como él. Bueno, Santiago dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Amén. Entonces todos entramos en alguna categoría. Hacemos un pecado muy grande. O si nosotros lo tenemos en niveles, diríamos, bueno, yo lo único que he hecho es echarme mentiritas blancas. Bueno, las mentiras no tienen color, la mentira es engaño a tu prójimo, es pecado, es falta. También entramos en esa categoría. Alguna vez nos robamos un lápiz de la escuela, alguna vez nos robamos algo del trabajo, alguna vez mentimos en nuestras horas, alguna vez mentimos en nuestros impuestos. Todo eso es mentira y todo eso es robo. Entonces todos somos culpables ante el juicio eterno. ¿Cómo le hacemos para librarnos de ahí? Esa es la pregunta de la humanidad. ¿Cómo podemos salir nosotros de tan tremendo problema en el que estamos metidos? ¿No? Ese es un problema grandísimo, incapaces nosotros de solucionarlo. Pero la Escritura nos muestra una salida. Por ejemplo, Juan 3:16 dice el apóstol Juan escribiendo su evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estábamos perdidos y condenados, pero Dios dio una oportunidad, dio a su Hijo. ¿Quién era el Hijo? Jesucristo, ¿no? Que es el mismo Dios hecho carne. Y Él dice ahí que si nosotros creíamos en Él, si poníamos nuestra fe en Él, si depositábamos nuestra confianza en Él, nosotros podríamos obtener lo que conocemos como la vida eterna, aquello de lo que se nos había privado desde el inicio. ¿Vamos bien hasta ahí?
Juan dice, en Cristo existe la posibilidad de que tú y yo podamos encontrar la vida eterna que en algún momento se le fue negada a la humanidad, pero el día de hoy tenemos la oportunidad en Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo dice, hay una forma de llegar y conectarnos una vez con el Padre. Recuerden que habíamos dicho de que el pecado nos había separado de Dios. Hay una forma para conectarnos con este Dios del cual estábamos separados, y se llama Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No son tus buenas obras lo que te conectan con Dios. No son tus buenos deseos y tus buenos pensamientos los que abren el camino para acercarte a Dios. Es Jesús el único camino. Él dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Dijo, yo soy el camino. Hay una sola manera de llegar a Dios, que se llama Jesucristo. ¿Ven? Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí Efesios, de Pablo escribiéndole a los Efesios, y les dice, la única forma de encontrar la salvación del castigo eterno que trae la humanidad encima es depositando su fe en Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto fue un regalo que Dios nos dio. No es de que, tenemos una tremenda fe y la pusimos en Cristo. No, esa fe nos fue dada también por Dios para poder nosotros depositarla en Jesucristo y obtener así la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación del castigo eterno. La salvación de la ira de Dios. La Escritura dice que hay un día elegido para que Dios derrame su ira sobre toda la humanidad pecadora, y nos da el día de hoy la oportunidad de salir. ¿De qué somos salvos? Somos salvos del mismo Dios. El mismo Dios abre el camino para que nos salvemos de lo que Él trae. Esa es gracia. Y ese es amor. Ahí hay algunas pruebas bíblicas de cómo nosotros podemos salir de esa situación. No sé si tú has depositado ya tu fe en Jesucristo. No sé si tú has confiado en que el sacrificio que Cristo hizo fue más que suficiente para que tú pudieras librarte del juicio eterno. No nos gusta hablar de esto. Nos gusta hablar más de te va a ir bien, Dios te ama, y esas cosas bonitas que nos emocionan, y hacemos un tanto romántico a veces nuestro disertar la palabra de Dios, pero las realidades bíblicas es de que hay dos puntos: o estamos o no estamos, estamos cerca o estamos lejos, o vamos una eternidad con Dios o vamos una eternidad lejos de Dios. Hay un camino que se llama Jesucristo. Dice la Escritura también en Efesios 1:13 que cuando tú y yo hemos creído, cuando hemos depositado nuestra confianza en Cristo, lo que sucedió con Jesucristo es de que ya que había que pagarse con la muerte el pecado, pero nosotros no podíamos pagarlo, bueno, Cristo dijo, yo voy a morir en lugar de ellos. Él toma nuestro lugar y Él muere por nosotros. ¿Sí has oído de pronto eso, no? Cristo murió por nuestros pecados. Sí, bueno, porque Él tomó el lugar donde tú y yo teníamos que estar. Tú y yo teníamos que estar en esa cruz para poder pagar nuestra deuda, pero Él dijo, yo voy a tomar el lugar de ellos. Y entonces dio una oportunidad al mundo. ¿Qué sucede cuando tú has depositado tu fe en el Señor? Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Dice Pablo a los Efesios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día que tú, mi hermano y mi hermana, depositaste tu fe en Jesucristo, Pablo dice que el Espíritu Santo vino como un sello en tu vida. Y tú sabes, cuando algo está sellado, quiere decir que le pertenece a alguien o que ha sido aprobado.
Como la FDA cuando va a investigar la comida a ver si es comestible y le pone un sello a la carne y dice esta carne ya fue revisada y sí puede ser vendida, ¿no? Y trae el sello y ese sello quiere decir de que ha pasado las pruebas suficientes para poder ser puesta al público. Bueno, imagínate así, que es el Espíritu Santo, que viene y pone un sello en el creyente, de acuerdo a lo que Pablo explica, y eso quiere decir, estos han pasado lo que es necesario para llegar al punto que llamamos salvación, con su recompensa que es la vida eterna. Si tú has depositado tu fe en Jesucristo, si tú has creído que Él murió por tus pecados, si tú has creído de que en Él se encuentra la salvación y el perdón, y solamente a través de Él podemos acercarnos una vez más a Dios, Pablo dice, bueno, el Espíritu Santo vino y ha puesto un sello en ti, un sello en tu corazón. 1 Corintios 3:16, este es Pablo hablándole a otra iglesia que está en un pueblo llamado Corinto, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Pablo estaba afirmándole algo a la iglesia y le dice, ustedes son el templo donde el Espíritu de Dios habita. El templo, mis hermanos, no es este lugar, no es este edificio construido de ladrillos y de madera. El templo en el Nuevo Testamento eres tú como un ser humano, donde el Espíritu Santo habita dentro de ti. Cuando tú has creído, te convertiste en el hogar del Espíritu de Dios. Cuando tú depositaste tu fe en Jesucristo, te convertiste en la morada de un ser divino. Por eso es importante dónde andas, lo que dices, lo que piensas, lo que haces, porque ya no andas solo ni andas sola. Anda un ser divino en ti. Corintios 6:19, también Pablo diciéndole, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y aquí Pablo aumenta un poquito la responsabilidad y dice, ¿ustedes que no se mandan ustedes? Ahora ustedes tienen un dueño y ese es el Espíritu de Dios que habita en ustedes. ¿Sabían ustedes que tenían al Espíritu de Dios dentro? De pronto para alguien esto es nuevo, pero si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, dice Pablo, el Espíritu Santo ahora vive en ti. Así que ya no hay razón para sentirnos solos o abandonados o olvidados cuando tenemos tan tremendo ser dentro de nosotros, que es el mismo Dios. No, imagínate estar entristecido porque un ser humano no se acordó de nosotros teniendo al Dios de la gloria en nosotros. ¡Qué comparación! Y eso es lo que la Escritura dice, que el Espíritu Santo habita en ti, mi hermano. No había manera de que eso sucediera, simplemente Dios, en su gracia, permitió que eso sucediera. Hay otra situación que sucede también cuando tú has depositado la fe en Jesucristo. Otra cosa que sucede es de que te conviertes en hijo de Dios. Y aquí algunos tragaremos amargo porque nosotros creíamos que todos éramos hijos de Dios. Antes nosotros creíamos de que si eras un ser humano, entonces eras hijo de Dios. Y entonces nos acercamos a la Biblia y nos dimos cuenta de que no, de que simplemente éramos creación de Dios. Pero no habíamos pasado al punto de ser hijos de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:26. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu. El espíritu de Dios, ¿te acuerdas que el Hijo se había metido en el ser humano? Bueno, el espíritu de Dios unido al espíritu humano, dice, para confirmar que somos hijos de Dios. Viene una confirmación. El espíritu de Dios habitando en ti te confirma de que eres hijo de Dios. Efesios 1:5. Y de pronto no te estoy dando tiempo de que lo busques en la Biblia, pero ve tomando nota de estos pasajes. Porque hoy vamos a leer bastantes. Bueno, ya leímos bastantes. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y este está interesante, Efesios 1:5. En amor, dice
dice Pablo, algo que hizo Dios movido por el amor que existe en Él. Predestinados para ser adoptados. Predestinados quiere decir de que nuestro destino fue predispuesto desde antes. Desde antes de que tú y yo existiéramos, había un destino previo para nosotros, dice Pablo acá en Efesios. ¿Y cuál era parte de ese predestinamiento o ese destino previo a nuestra existencia? De que fuéramos adoptados. Quiere decir de que no estábamos entre los hijos, pero fuimos agarrados y metidos entre la familia, fuimos adoptados como hijos. Entre los planes de Dios estaba de que pudiéramos nosotros encontrar un Padre Celestial. Desde antes Él dijo a yo lo quiero como hijo. Te vio en el futuro y dijo, me gusta para hijo, me gusta para hija. Y creó la manera, la forma, las cosas que cruzaran en tu camino para llegar al momento en que tú descubrieras de que tienes un Padre en Dios. Para los que de pronto crecimos sin un Padre presente en el hogar, nos damos cuenta de que esto llena mucho en nuestras vidas y en nuestro corazón. Había alguien desde antes pensando ya en ti, mi hermano, mi hermana, que quería darte el espacio de Padre que no había sido llenado en tu corazón. Ese es Dios, Padre de huérfanos que se descubre. Ese es Dios, Padre de huérfanos. Pero a lo que vamos es de que fuimos adoptados, fuimos metidos como hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Solo los que han sido predestinados y los que tienen al Espíritu de Él dentro de Él, de acuerdo al verso anterior que leímos de Romanos 8:26. Continuando en Efesios 1:5, dice que fuimos adoptados hijos suyos. ¿Cómo fue eso? Por medio de Jesucristo. O sea que Jesucristo fue el responsable de que pudiéramos ser adoptados y ser metidos en la familia de Dios. Y ahora somos sus hijos. O sea que antes estábamos huérfanos, separados, sin un Padre Celestial. No somos todos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios aquellos que tenemos su Espíritu. Y eso nos lo muestra Efesios, de que había sido predestinado por Dios. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, es como a Él le place. No es de que tú y yo hicimos méritos. No es de que tú y yo tenemos las tremendas habilidades o dones, o estamos muy guapos, o estamos muy ricos, o somos muy poderosos, o somos muy inteligentes. No, simplemente es por su voluntad. Él quiso que así sucediera y así sucedió. Nadie le aconsejó, dice Isaías. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Quién le dijo cómo hacer las cosas? Nadie le dio dirección, simplemente su voluntad. Entonces, el hecho de que tú y yo podamos reconocer a Dios como nuestro Padre es algo que Él mismo eligió que nosotros pudiéramos creer en nuestro corazón. El hecho de que tú estés aquí, mi hermano, mi hermana, si tú has depositado tu fe en el Señor, quiere decir de que tú has sido de esos que Dios eligió. Si tú estás aquí y todavía no has tomado este compromiso de vida con Dios, hazte esta pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Será esto parte del plan de Dios? ¿Será casualidad que hayas llegado el día de hoy aquí? ¿Será casualidad porque no tenías nada que hacer, porque te invitaron, porque iba a haber algo especial? ¿O será esta cadena de eventos organizada por Dios para que pudiéramos escuchar esto y tuviéramos la oportunidad de descubrir que en Dios podemos tener lugar? ¿No crees tú que posiblemente eso es? Porque si Él ha predestinado nuestro camino, quiere decir de que esto hoy estaba en el camino que había sido prediseñado para tú. No es casualidad que estemos aquí.
No es casualidad que estemos escuchando esto. Mira lo que dice Primera de Juan 3, del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ¿qué es el amor de Dios? El que ha producido que nosotros podamos ser ahora llamados hijos de Dios. Por esto dice: el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que antes no éramos. Pero dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y lo que Juan está diciendo aquí es de que ahora que somos hijos de Dios, esto no es el todo en nuestra relación con Dios. Llegará un momento en que Él regrese y se manifieste, y entonces nosotros pasaremos por una transformación diferente, y dice ahí que seremos entonces semejantes a Él. Dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, no está completa la obra de Dios en tu vida, todavía no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entre las tremendas, increíbles promesas que tiene la Biblia para tu vida, mi hermano, es de que llegará el día cuando tú tengas un parecido tan grande a Jesucristo. Obvio, está hablando de tu espiritualidad, de tu vida santa. Ser semejante a Jesucristo. Si tú lo veías como algo muy lejano a llegar a hacerse, bueno, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene la capacidad para hacerlo. Dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya ahorita vamos a ir terminando. Entonces, ya que nosotros hemos creído, hemos aprendido de que nuestros pecados han sido perdonados. Ya que hemos nosotros creído, se nos ha otorgado lo que conocemos como la salvación. Ya que nosotros hemos creído, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos ha sellado. Ya que hemos creído, pasamos a otro nivel, ahora somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de ir mejorando en nuestra vida. Ya que nosotros hemos creído, tenemos ese sello de garantía que no se puede borrar. Pero ¿cuál es la respuesta que tú y yo tenemos que dar ante tan tremenda misericordia y regalo y bendición de Dios? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Bueno, lo que nos toca hacer es andar en un camino de obediencia, en agradecimiento a Dios. Y nosotros decíamos que el primer acto de obediencia público que hacemos como creyentes ahora es el bautismo. Pero el bautizo tiene otro simbolismo extra todavía. Te voy a leer Romanos 6, 3 al 4. Espero no estarte mareando con tanto pasaje bíblico, pero es bueno que vayas conociendo tu Biblia. Un pueblo en ignorancia es un pueblo fácil de manejar. Un pueblo que vive en ignorancia es un pueblo fácil de convencer y manejar. Por eso la educación es valiosa, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Educación académica. Asegurémonos de aprovechar cada oportunidad que tenemos de conocer y de aprender, porque un pueblo en ignorancia es fácil de manejar. Así que Romanos 6, 3 al 4, dice Pablo, iniciando una especie de pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hablando del bautizo, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que quiere decir es de que ¿a poco ustedes no saben de que todos los que nos bautizamos es también que estamos como bautizados en su muerte, ¿no? El bautizo, lo que la palabra quiere decir, es una transliteración de bautizo, es sumergir. El bautizo lo que quiere decir es estar sumergido en totalidad, hundido en el agua, ¿no? Y entonces lo que Pablo está usando aquí es una imagen del Cristo muerto. O sea, Cristo murió, y entonces cuando tú y yo somos bautizados en Cristo Jesús, lo que Pablo está diciendo es de que
que al entrar en el agua, nosotros también es como que hubiéramos entrado en la tumba y morimos. ¿Sí me explico? Yes. ¿Sí? Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que el bautismo es un simbolismo de que tú y yo hemos muerto así como Cristo murió. Está haciendo una comparación, Pablo. Está explicando acerca del bautizo. Aquí está haciendo una exhortación para vivir una vida santa y les dice qué es lo que sucedió cuando ellos se bautizaron. Cuando ustedes se bautizaron, está diciendo Pablo a los romanos, lo que ustedes dijeron es de que así como Cristo murió y fue metido en la tumba, así nosotros también morimos cuando fuimos metidos en el agua. Y de ahí dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por su gloria del Padre, así nosotros andemos en una vida nueva. Entonces pone la otra parte. Tú sabes de que Cristo al tercer día resucitó y salió de la tumba. Lo que Pablo está diciendo, cuando tú sales del agua, es un simbolismo de que tú también saliste a una vida nueva y diferente. Cristo entró a la tumba muerto, salió resucitado. Tú y yo entramos al agua y salimos del agua como una vida nueva. Pablo está usando como ejemplo la muerte de Cristo para simbolizar lo que ha sucedido en tu corazón y en mi corazón. Tú y yo hemos creído y por eso ahora andamos en una vida nueva, en una vida diferente. ¿Quiere decir esto de que ya no cometes pecados tú en tu vida? No, esto quiere decir de que tú le estás echando muchas ganas para no fallar. Antes no, nos valía un pepino lo que hacíamos, que nos importaba lo que la gente pensaba. Pero ahora queremos dar un buen testimonio. Ahora sí nos interesa. Ahora hay un algo entre nosotros que cuando la regamos nos dice, tienes que arreglar el asunto. Y ese es el Espíritu de Dios que está viviendo dentro de tu corazón. Tenemos a un acompañante que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y entonces dice aquí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros, para gloria del Padre, andemos en una vida nueva. Es el simbolismo del bautismo. Entramos, quiere decir que fuimos como muertos, enterrados, salimos del agua, salimos nuevos. Salimos con una vida nueva. Pero en realidad eso ya pasó en tu corazón si tú has creído en Cristo. Que el día que tú creíste en Cristo y el Espíritu Santo entró en ti, la Escritura dice que ahora eres una nueva creación, una nueva criatura. El bautizo es un simbolismo de lo que ya sucedió en tu corazón. Es el acto público de lo que pasó en el secreto de tu corazón. ¿Es importante? Sí, es importante. La semana pasada veíamos que era señal del pacto, es parte de todo el proceso de un pacto con Dios. Decíamos también que era importante porque cuando vimos a uno que no se había circuncidado, estoy hablando de lo que hablamos la semana pasada, Dios dijo, el que no se circuncide pues va a ser sacado de la congregación. Entonces nos daba la importancia, obvio, aquí no estamos sacando a nadie, pero estamos apuntando a la importancia del acto del bautismo. Así que, resumiendo ya, para que pueda quedar un poquito más resumido el mensaje en nuestra vida el día de hoy, hablando del bautizo, es una ordenanza. No es una sugerencia, no es un sería bueno, es una ordenanza. Quiere decir que es algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo otro que simboliza el bautizo? Bueno, expresa la unión en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Estamos unidos en Jesucristo. El bautizo quiere decir, estamos unidos en Jesucristo, en su muerte y estamos unidos en su resurrección. Es una señal también de que pertenecemos al pueblo de Dios. Es la señal pública de que pertenecemos a un pueblo diferente, que es el pueblo de Dios. Nos identifica también como que hemos sido lavados espiritualmente.
Quiere decir esto de que cuando te bautizas, te lavaste de tus pecados, es un simbolismo de que Cristo ya te lavó de tus pecados. No te vamos a enjabonar, nada de eso ahí, pero es un simbolismo de que tus pecados han sido lavados. ¿Qué más enseña el bautizo? Bueno, expresa el compromiso de que hemos muerto a la vida vieja y que nacemos a una vida nueva. Es públicamente decirle al mundo: aquello que yo era ya no me gusta seguirlo haciendo, ahora quiero empezar a hacer cosas diferentes, cosas gratas a Dios. Así que delante de ustedes yo me comprometo a poner todo de mi parte para andar bien con el Señor. Eso es lo que estamos diciendo en el bautismo, delante de los testigos. Amén. Okay. Lo otro también es de que expresa la unión y compromiso con tu iglesia local. Los bautizos suceden en las iglesias locales. Cuando tú te bautizas, también estás diciendo: yo tengo un compromiso con esta comunidad de fe. Aquí donde el Señor me trajo, tengo un compromiso con ellos. Tengo que defender lo que ellos creen. Tengo que dar un buen testimonio para traer un buen nombre a esta comunidad de gente. Tengo que luchar para que esta comunidad crezca, para que la fe acá se mantenga firme. Es un compromiso público que hemos tomado con nuestra comunidad de fe, que es la iglesia local. Y como decíamos, es la expresión pública de lo que sucedió en privado en tu corazón. Si tú has creído en Cristo, todo esto ya sucedió. Simplemente ahora el bautizo dice que lo hace público, pero a la vez es una ordenanza. Tú y yo lo tenemos que hacer. ¿Has creído tú en Jesucristo? ¿Crees tú que tus pecados han sido perdonados por el sacrificio que Él tomó en la cruz? Sí. ¿Crees tú que el Espíritu Santo vive en ti? Sí, también. Entonces, el siguiente paso es hacerlo público. Y ahí es donde entramos en el bautizo. Y el día de hoy vamos a tener bautizos. Y hay un grupo de personas acá que se van a bautizar. ¿Quiénes son los que se van a bautizar? Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.